Volvemos a la política. Tras la cuenta pública, uno de los anuncios que más revuelo ha generado es la reducción en el número de diputados y senadores del Congreso. Esta idea recibió aplausos desde varios sectores, otros son más bien críticos. Bueno, queremos analizar la cuenta pública, este y otros temas con Javier Macaya, diputado y jefe de la bancada UDI. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Gonzalo, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, me imagino que un balance suyo va a ser positivo, es parte del gobierno, pero más allá de estos términos de cuentas macizas y robustos, cuentas públicas, ¿qué cree usted dentro de la cuenta del presidente de la República reflejó de mejor manera el momento político que está viviendo Chile en un contexto de una crisis institucional importante? Yo creo que tiene fundamentalmente que ver con el tono republicano del presidente Piñera en esta cuenta pública. Más que un conjunto de anuncios desagregados, con poca sustancia, más que hacer además múltiples anuncios. Esto no fue una cuenta que se haya caracterizado por tener múltiples anuncios. Fue un acto que yo creo que le dio cuenta al país de alguna manera de lo que es el sello de esta administración, de cuáles son las prioridades, puntualmente, y lo dijo, puesta en los temas de seguridad pública, puesta en temas de crecimiento económico y generación de empleo, y algunos temas puntuales sociales que son muy importantes, el precio de los medicamentos, obras públicas que son súper anheladas en distintos lugares, en regiones, temas como el tren. Y volver a llamar a la unidad. Yo creo que yo me quedo muy fuerte con eso. Creo que el presidente Piñera se da cuenta que, como tú bien dices, hoy día las instituciones atraviesan por una crisis de credibilidad. La señal que se entrega para decir vamos a modificar el sistema de nombramiento de los jueces, vamos a modificar también el Parlamento. O sea, no tiene sentido este Parlamento con más miembros y que está legislando igual o incluso peor de lo que lo hacía con 120 miembros en la Cámara de Diputados. Creo que por ahí va un poco No conocemos la bajada de esa propuesta, no. Solamente que el presidente plantea reducir el número. Sí. Sin embargo, ¿es esa la solución más importante para tener un Parlamento más eficiente? ¿Solamente reducir el número o esto tiene que ir acompañado de otro tipo de cambios? Por ejemplo, ¿qué pasa con los comités de ética? ¿Qué pasa con la dedicación exclusiva de la labor parlamentaria? ¿Qué pasa también con el manejo y la rendición de los recursos? ¿Qué pasa con los cambios que hubo a este nuevo sistema más proporcional que en definitiva permiten que listas bien votadas saquen a otros parlamentarios con muy pocos votos y que están dentro del Congreso Nacional? El ajuste que está proponiendo el presidente va muy en línea con un proyecto que presentó la UDI hace algunos meses atrás, que tiene que ver con reducir primero la Cámara de Diputados a 120 miembros, manteniendo proporcionalidad. Acá la crítica y el reclamo... ¿Cómo se hace eso? Se hace reconfigurando los distritos. O sea, si en definitiva acá tú tienes proporcionalidad en una comuna de 100.000 habitantes con seis concejales y hay proporcionalidad ahí. O sea, acá la proporcionalidad tú la puedes obtener con 80 diputados, con 120 diputados y con 300 diputados. Claro. O sea, si en definitiva acá es un tema de cálculo matemático. Acá hay algunas barreras que se quieren poner para que tú no puedas ser electo con menos de un 6% de los votos, que se elijan las primeras mayorías, que en definitiva también es una de las grandes críticas que se le hacía al sistema electoral binominal, que plantea que tú tenías muchas veces también a un tercero que era arrastrado por quien era primero y un segundo que sacaba muchos votos, incluso un primero, que le pasó a la Marisela Santibáñez algún par de elecciones, que no tenía un pacto y no salía electa también. Son cosas que se tienen que mirar. ¿La reelección? La reelección, límite de la reelección, nos parece que es una buena señal que se entrega. Mira, en definitiva el Parlamento ha hecho esfuerzos y la política en general han hecho esfuerzos en los últimos 10 años de transparentar sus formas de gestión. Tú hoy día en tiempo real puedes saber con quién se reúne un parlamentario, cuál es su declaración de patrimonio, en qué comisiones está, a qué hora llegó a las comisiones, pero de repente nos faltó, y eso es una autocrítica y quizás el paso 2.0, que el Parlamento, además de transparentar su gestión, haya ordenado ciertas prácticas. O sea, abrimos la casa, mostramos todo lo que había dentro, pero se nos olvidó barrer un poquito la casa antes de dejar que la gente mirara. Y yo creo que por ahí va un poco la señal en un momento donde las instituciones en general, y pocas se han salvado de la crisis institucional, y el Congreso creo que un sentir ciudadano que tenga menos parlamentarios. El gasto público es importante y yo lo digo abiertamente también, inmediatamente. Nosotros no nos cerramos a discutir la propuesta también de reducción de las más altas remuneraciones del Estado en general. Acá no se trata solamente del Parlamento, acá hay altas remuneraciones desde el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, asesores, empresas del Estado y el Parlamento también. O sea, si queremos mirar
una cuestión de austeridad fiscal en términos generales, no lo hagamos solamente mirando el Parlamento y estamos disponibles también para avanzar en aquello. ¿Qué hace pensar que los votos de los parlamentarios estarían disponibles para reducir la cantidad de cupos? Cuesta creerlo, ¿no? Es parte absolutamente interesada en el asunto. Absolutamente interesada. En todo lo que estamos hablando. Los de la UDI están... yo te digo, los de la UDI están disponibles y ahí de alguna manera también va a ser la ciudadanía la que va a tener que... fiscalizar. Que ser la que juzgue el comportamiento de sus representantes. O sea, en definitiva, si un partido no es capaz de ponerse a la altura, un tema que sí está dentro del sentir ciudadano. O sea, si yo voy al cálculo pequeño, ¿cómo me afecta a mí? Oye, yo llegué a ser ser un partido grande, el Frente Amplio, que hoy día tiene parlamentarios quizás gracias al nuevo sistema, o algún partido que haga un cálculo de por qué yo llegué a ser el partido más grande, por ejemplo, por este nuevo sistema, creo que es un cálculo pequeño y que tenemos que ser capaces de mirar acá qué es lo que está sintiendo Chile y estar en la mayor sintonía posible con aquello. Sí, hay un tema que generó ruido con la democracia cristiana y harto ruido, porque casi que cortó el puente ahí, sí. Después del acuerdo que se llegó con la DC y con algunos parlamentarios del Partido Radical para que la reforma previsional tuviera la idea de legislar, estaba el compromiso del 4% adicional fuera solamente manejado por este nuevo ente u organismo público sin participación de las AFP. Las palabras del presidente Piñera dieron a entender lo contrario, la ADC quedó muy molesta, señaló que no iba a aprobar ni una cosa así. El presidente ayer en entrevistas corrigió el tema y señaló que no se le entendió bien, que las AFP no van a participar en este 4% en el ente público. Yo te digo la verdad, en lo que yo pienso, Gonzalo, acá hay una discusión que tiene que ver con cómo funciona el sistema previsional en Chile y no tiene que ser solamente con el 4%, tiene que ver también con el 10%. Si tú crees en la libertad de elegir de los chilenos, tú tienes que pensar también de que, así como nosotros, la UDI está pidiendo que este 4% sea libre, que si un chileno quiere, ojalá elegir una entidad estatal, una FP, incluso con ciertas regulaciones, entendiendo que estamos hablando de fondos previsionales, otros entes, fondos mutuos, entidades que tengan la capacidad de resguardar, obviamente, ciertas condiciones de seguridad, abrámoslo, que sean los chilenos los que elijan quién quiere que le administren sus recursos. Y ahí... Y fíjate que las AFP han estado un poquito calladas porque ellas en el fondo tienen garantizado su 10% también. Yo creo que si uno es consecuente con pedir libertad, uno tiene que volver a mirar todo el paquete. Y probablemente esa es una discusión que se viene, yo no tengo ninguna duda. Ahora que está discutiéndose en particular la reforma. La democracia cristiana... ¿Cómo lo observa en el resto de Chile Vamos? Es una discusión difícil, es una discusión difícil porque el Ejecutivo por un lado tiene... los votos como para pensar en ampliar esa propuesta, que todo sea yo creo libre, ¿no? Mira, el 14%. Yo creo que uno tiene que ponerse acá de nuevo, en los zapatos del ciudadano algunos piensan que los administradores de fondos de pensiones entregan buena rentabilidad. Hay datos objetivos que así es, que en los últimos, 20 años son rentabilidades muy por sobre un interés corriente de un banco y obviamente una muy buena alternativa. Abramos esa alternativa para el 4%, abramos también dentro de las cosas que se discutieron hace un tiempo atrás, estaba la famosa AFP estatal. Si la AFP estatal entra con reglas y los chilenos piensan que también va a ser un buen administrador de sus propios recursos, bueno, que tomen esa decisión. Yo no la tomaría, te lo digo abiertamente, yo creo que acá nosotros tenemos que tener la máxima libertad y mirarlo en términos de eficiencia, de cómo se ha comportado también la rentabilidad de la administración de fondos de pensiones. En el realismo político, cuando los votos son escasos, el Parlamento es adverso en términos de configuración al Ejecutivo. Esta reforma el gobierno quiere que avance. Esto es lo mismo si se contradice a la DC, ¿se pone en riesgo la reforma? Es que esto es lo mismo que en el tema que me preguntabas recién de los 120 diputados. ¿Qué pasa con los parlamentarios? ¿Qué piensa la gente? Yo creo que un poco uno tiene que sentir el termómetro de qué está pensando la gente respecto del tamaño del Parlamento. ¿Qué piensa la gente respecto de sus fondos previsionales? O sea, yo me imagino que va a ser de un sentir absolutamente mayoritario que los fondos previsionales sean manejados por la entidad que yo quiera, que yo elija, que yo decida. Si a mí me gustan las entidades estatales y creo en el Estado como generador de riqueza, yo no creo en el Estado como generador de riqueza, bueno, que lo elija. A mí me pasa que en esta discusión yo escuché a un parlamentario de la democracia cristiana decir de que el 4% administrado por un ente estatal era patria o muerte. O sea, un enamoramiento de lo estatal, casi como volviendo a los años 60, que al final creo que está absolutamente contrario a lo que piensan los chilenos en esta materia. Y por eso
la discusión que viene ahora en esta materia es ver, bueno, obviamente mostrar qué es lo más eficiente para resguardar los fondos previsionales de los chilenos y ojalá la mayor libertad posible para elegir, incluyendo en ese sentido a los administradores de fondos de pensiones. ¿El gobierno se equivoca en dejar a la AFP fuera de ese 4%? Sí, pero por otro lado a ti te van a decir que también se puede equivocar por dejarlo obligatoriamente a cargo del 10. El 10. Y eso, yo lo reconozco, es volver a enredar un poquito más esta discusión. Yo no tengo ninguna duda de que prefiero en términos de creer en la libertad, de entender de que estamos en presencia de cada un tema, digámoslo, de principios, de cómo los chilenos pueden elegir quién les administra mejor sus recursos. No tengo ningún inconveniente en que esa discusión se abra. Sí, no es lo único que se está enredado. En verdad, las reformas prioritarias también están con dificultades de avance. Me llama la atención, estaba leyendo a Mario Desbordes que ha estado bastante crítico sí, con el gobierno, pero él está planteando en torno a cómo destrabar una de las reformas importantes, la tributaria. Dice, ¿saben qué? Si la integración es el tema, bueno, dejémoslo fuera. Y avancemos en lo demás, porque si no, tampoco va a avanzar la reforma tributaria y el tema económico es complejo. ¿Cómo ven ustedes esto? Mira, estos tres temas que hemos conversado, el tema de los 120, de rebajar el número parlamentario, el tema de la reforma de pensiones, también el tema de la reforma tributaria, tienen algo en común y el presidente de Renovación lo debiera saber incluso mejor que yo. Están en el programa de gobierno, están incorporados en el programa de gobierno y son temas que, de nuevo, están, a mi juicio, con bastante sintonía en lo que piensa la gente, en particular el tema quizás es más enredado de entenderlo, pero lo que significa la reforma tributaria es el corazón de la reforma tributaria, de volver a un sistema que permita generar más inversión, más empleo. Y yo creo que siendo el corazón de esa reforma me parecería un error gigantesco. Yo prefiero perder ese proyecto de ley, o sea, y sacar adelante. Y me pasa un montón de proyectos. Yo creo que es posible ganar perdiendo proyectos de ley. Y Chile Vamos tiene que atreverse de repente a, bueno, si la oposición obstruccionista, que de nuevo hay que recordarlo, es mayoría en el Parlamento, no quiere votar esos proyectos de ley, nosotros tenemos que sacarlos adelante, por lo menos manifestar cuáles son nuestras posiciones, nuestras ideas y que están plasmadas además de nuevo en el programa, te recuerdo de nuevo en el programa de gobierno. Y desde esa perspectiva sí se puede ganar en términos de opinión pública, de que tú fuiste capaz de ser consecuente con un programa de gobierno que fue elegido por más del 53% de los chilenos. Sí es posible ganar, aunque pierdas un determinado proyecto de ley. En términos ciudadanos, en términos de decir, bueno, en un próximo gobierno nosotros tenemos que ser capaces de conseguir una mayoría parlamentaria para sacar adelante lo que son nuestras ideas, porque tenemos una oposición que no nos deja gobernar. Diputado, usted lo decía, la oposición obstruccionista. ¿Es comprensible, es entendible, es realmente realizable más bien convocar a un gran acuerdo nacional transversal para trabajar en la calidad de la política, en la crisis institucional y en muchas cosas con esa otra retórica también, donde se habla de obstruccionismo, se habla de antipatriotismo, en fin, ¿cómo conversa eso? El llamado al acuerdo nacional, al gran acuerdo, a los consensos, pero también a Mira, dos cosas. Uno tiene que cuidar la retórica, la manera de tratarse en política, el diálogo, tratar de sacar adelante acuerdos. Es parte esencial para lo que nosotros somos elegidos. Pero llega un momento en que tú tienes la discusión parlamentaria, te diste cuenta de que acá al final del día no van a estar los votos por una determinada propuesta. Yo creo que sí es bueno sentar y decir, bueno, acá votemos y marquemos nuestras diferencias y que Chile finalmente emite un juicio respecto de quién está proponiendo qué cosa. Y a lo mejor no tiene ni siquiera que ser con tanta violencia y virulencia, pero a mí me parece que llegamos y todavía no estamos ni cercanos a ese momento. O sea, por eso te digo, yo creo que uno tiene que plantear que reformas como la tributaria, la previsional, el tema de los 120 también está en el programa de gobierno, pero quizás no es tan de fondo en términos de lo que puede significar en un cambio de vida para la gente. La previsional, en términos reales, inmediatos, significa un aumento de la pensión y en un muy corto plazo significa un 50% más en la pensión básica solidaria. El que quiera decir que no a eso también le va a tener que responder a Chile. La reforma tributaria es probablemente una de las reformas que estaban puestas en el programa de gobierno que más
expectativas están generando en términos y particularmente en el primer año de crecimiento económico, y si en algo se ha frenado también un poco la economía en este segundo año, tiene que ver también con que el sector económico empieza a mirar de que las reformas no están avanzando en el Parlamento, y el que tiene que responder sobre aquello también es el que está diciendo que no. Nosotros están en el programa de gobierno, fueron votadas por la gran mayoría de los chilenos, y yo, de nuevo, si finalmente el escenario se torna tan enredado, yo prefiero sacar adelante y manifestar cuáles son nuestras posiciones en esto, y creo que la opinión pública al final te termina dando la razón. Diputado Macaya, una de las características de tal vez troncales de este discurso estuvo muy marcada por el sinceramiento de algo muy importante para este gobierno y para el presidente Piñera, que es el éxito económico, que en buena medida está dentro, ¿verdad?, del tronco de este mensaje de los tiempos mejores. Sí. El presidente en su cuenta hace un reconocimiento de que el crecimiento va a ser menor del esperado por razones internas como la reforma o por razones externas como la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sí. ¿De qué manera reconfigura el relato del gobierno y las expectativas del gobierno de aquí en adelante? Yo creo que para la credibilidad del gobierno, el gobierno tiene que transmitir lo que está pasando en tiempo real. Hoy día los horizontes de medición, hoy día lo decía el ministro Felipe Larraín en una entrevista, son mucho más acotados. Tú en 3 meses puedes cambiar las expectativas económicas, y efectivamente se ha dicho que es del 3 al 3,5. Pero quienes critican eso, a mí me llama mucho la atención. Habiendo crecido al 4% el año pasado, se les olvida de dónde venimos. O sea, yo acá uno siempre dice, oye, no se acuerden más de Bachelet, pero acá ni siquiera tiene que ver con ella en particular, pero sí con un periodo de crecimiento económico bien paupérrimo. O sea, el año pasado se creció más de 3 veces de lo que se venía creciendo en el gobierno de la presidenta Bachelet. Este año se va a crecer más de un 50% que el promedio del gobierno anterior. Y obviamente la gente espera más. Nosotros también esperamos más, y en ese sentido creemos que es importante ser capaces de sacar la agenda que tenemos en el Congreso y entregar otras señales que no necesariamente están adentro del Congreso, que tienen que ver... Vamos ahí, me parece importante, porque si nosotros vemos en minutaje ¿sí? Un tema tan importante como es la economía para este gobierno, tuvo re poco. Sí, desde el Congreso poco. Claro. Desde el Congreso poco, y hay confianza en la gestión. También vale la pena preguntarse... en el sentido autocrítico, ¿se ha hecho todo lo posible desde el punto de vista de las herramientas que tiene el Ejecutivo para propiciar un rendimiento económico mejor? A sabiendas que el panorama internacional acá es clave en una economía como la nuestra, que digamos, el tranco de las reformas también tiene mucho que decir. Pero en materia, por ejemplo, de inversiones, de inversión pública, que se han hecho anuncios ahora, los trenes, en fin, que eso puede dinamizar la economía, de agilizar procesos, de modernización de trámites, burocracia, reducir tiempos para la inversión. ¿Se ha hecho todo lo deseable? Fíjate que si uno contestara que sí, significa que es autocomplaciente y no hay nada más que hacer. O sea, creo que la respuesta definitivamente es no. La respuesta siempre se puede hacer más. Y en eso a mí me parece que el gobierno tiene que apelar un poco más a su agenda no legislativa, a su capacidad de gestión, a su capacidad de reducir el gasto público en determinadas áreas donde quizás tenemos... cosas que solamente le meten burocracia al sistema. Yo destaco mucho, y quizás un trabajo medio desconocido, la pega que está haciendo hoy día el ministro de Economía, José Ramón Valente. Él está teniendo una mirada de la cartera de proyectos privados que se pueden agilizar, de cómo le metemos más burocracia al sistema de trámites, la creación de empresas. Se han creado miles de empresas en el último año en Chile a través de mecanismos nuevos. Creo que hay una agenda no legislativa que también es la confianza en la gestión de personas que pueden ser capaces de hacer mejor el trabajo desde los ministerios y de los servicios públicos, que también la gente que lo eligió confió en aquello, que hay que sacarle más provecho. Nosotros muchas veces nos enfocamos solamente en la agenda legislativa, y a mí me da la impresión de que el gobierno ya ha cumplido con su agenda legislativa. El gobierno ya ha enviado sus proyectos al Congreso, y el Congreso tiene que responder sí o no, y tengamos los debates que tengamos que tener, pero yo, como sugerencia al gobierno, yo no me desgastaría más en el Parlamento en estar en esta tira y afloja que al final terminan desdibujando lo que es la agenda de los proyectos de ley. Imagínate que ahora el presidente de un partido de Chile Vamos está proponiendo sacar algo que no solamente desdibuja, sino que le quita el corazón al proyecto de la reforma tributaria. El gobierno cumplió, envió sus proyectos al Parlamento, y hoy día ellos, como tú manifiestas, debieran enfocarse en profundizar mucho más la agenda de gestión, que no necesariamente es legislativa fuera del gobierno. O sea, creo que ahí hay
lo que anunció, por ejemplo, en materia de compra de medicamentos, FONASA. FONASA no es el poder comprador más importante que tiene el Estado en materia de medicamentos. Es Senabas, está haciendo una innovación, muestra algo de distinto, muestra algo que ojalá pueda rebajar en términos reales los precios de los medicamentos más consumidos por los chilenos. Hay que conocerlo, pero me parece que por ahí va un poco la línea de innovar y meterle más gestión que tanta preocupación legislativa a la agenda del gobierno. Hablemos del gabinete. El equipo de gabinete, prerrogativa absoluta del presidente saber cuándo, cómo, a quién, dónde hace cambios o no los hace. A su juicio, ¿debería tener un refresh, una renovación, algunos cambios por los tiempos políticos, por renovar el aire, por mejorar algunas áreas que están tal vez mucho menor posicionadas que otras? Siendo prerrogativa del presidente, yo obviamente uno transmite que esto es 100% facultad del presidente. Yo sí, a mí me pasa que por términos incluso culturales y de costumbre, como que después de 1 año y medio siempre se ha dado. O sea, es raro que todavía no esté en el ambiente. A mí me da la impresión de que los cambios de gabinete, siendo facultad del presidente de la República, en algunos momentos sí sirven para generar un nuevo relato, un nuevo momento. ¿Y a su juicio hace falta? Pero es que, ¿sabes qué? Yo digo porque la aprobación ha ido... Uno tiene que entrar en la mirada particular de miembros del gabinete. Yo en general sé y me consta que todos ellos en este año y medio se han desvelado, trabajan todos 15, 16 horas diarias. O sea, son personas que de verdad se han tratado de poner la camiseta del país y sacar adelante las cosas del gobierno. Pero probablemente en términos así como si uno lo analiza comparativamente, desde el 90 a la fecha siempre han habido cambios de gabinete más o menos pensados, incluso antes de esta fecha. Así que sí, yo creo que puede estar en el horizonte y si tú me preguntas si serviría, yo creo que en parte sí sirve para generar un nuevo momento político, un nuevo aire y entiendo que siendo prerrogativa del presidente, don Sebastián Piñera lo puede estar pensando. El presidente le encargó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, liderar los acuerdos, liderar este llamado al acuerdo nacional para los cambios institucionales del país. ¿Es arriesgado o no por el momento que ha vivido el ministro del Interior, que tiene un gran peso dentro del gobierno, dentro de la coalición también? Sin embargo, ha tenido que enfrentar polémicas muy potentes, como el caso Catrillanca, donde su imagen claramente resultó lesionada. No fue un buen momento para el ministro Chadwick. El ministro Chadwick tiene dos grandes características. Primero, es ciertamente el ministro más cercano y con mayor conversación con el presidente Piñera. Y cuando una persona, un interlocutor, está conversando con el ministro Chadwick, de alguna manera entiende que está conversando casi directamente con el presidente de la República. Y eso, a la hora de construir acuerdos, es muy importante. Y lo segundo, el ministro Chadwick, en su trayectoria pública, fue parlamentario de muchos años, una persona que por esencia fue constructor de acuerdos ahí. Su rol como ministro del Interior, donde obviamente desafortunadas situaciones como el caso Catrillanca, lo que ha ocurrido en una agenda quizá un poquito más dura, que lo ha tenido a cargo de los temas de seguridad pública, yo no tengo ninguna duda que la característica más fuerte de Andrés Chadwick tiene que ver con este rol de negociación, de conversación, y creo que va a servir, creo que va a ser un buen piso para en una nueva etapa donde sí se quiera promover la cultura del diálogo, los acuerdos y que el gobierno gaste su esfuerzo en seguir negociando en el Parlamento, pero de nuevo, sin desconocer de que en la agenda en el Parlamento el gobierno siempre va a tener claro que hay dos tipos de oposiciones. Una oposición con la que se ha podido conversar, y particularmente la democracia cristiana, algunas personas del Partido Radical, y una oposición con la que derechamente uno le ofrezca lo que le ofrezca, haga el cambio que haga, van a esperar que al gobierno no le vaya bien. Y lamentablemente no están viendo que la derivada más importante, que si al gobierno le va mal, a Chile también le va mal. Diputado Javier Macaya, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muy buenos días.